Nunca imaginé que un simple mensaje en mi buzón ocultara algo tan importante. El día comenzó como cualquier otro, o al menos eso pensé. Como todos los días, me desperté tarde, en parte por el cansancio acumulado de la semana, y en parte porque no había mucho que me esperara. Durante las primeras horas de la mañana, la rutina fue la misma. Me preparé el desayuno con prisas, revisé rápidamente los correos electrónicos en mi teléfono y me dirigí al trabajo sin prestarle demasiada atención a los detalles. Era un día común, ordinario, sin nada que indicara que algo podría cambiar. No tenía planes especiales y la vida parecía seguir su curso de forma monótona, lo cual no era algo que me molestara en ese momento. Sin embargo, al regresar de la oficina, algo inusual me llamó la atención. Como siempre, al abrir la puerta de mi casa, me dirigí automáticamente al pequeño espacio donde solía dejar el correo. Ahí, entre las habituales cartas que no me interesaban, facturas, ofertas de supermercados, publicidad de servicios que nunca pedí, había algo diferente. Un sobre blanco, aparentemente ordinario, pero con un detalle que me hizo fruncir el ceño. No tenía remitente. Lo único que destacaba era mi nombre, escrito con una caligrafía tan impecable que me resultó casi extraña. No había estampilla ni ninguna indicación de que fuera un sobre común. Lo más curioso de todo era que el sobre no tenía marcas que indicaran que había sido enviado por un servicio postal, lo que solo aumentó mi desconcierto. El sobre parecía sacado de otro tiempo. ¿Quién enviaría una carta tan cuidadosamente escrita y sin ningún tipo de indicación sobre su origen? La sensación de intriga comenzó a apoderarse de mí, y aunque el sentido común me decía que tal vez fuera simplemente una carta sin importancia, algo dentro de mí me impulsó a abrirla. No podía resistirme a la curiosidad, que ahora se había convertido en una necesidad urgente de respuestas. Tomé el sobre con las manos, algo temblorosas, lo rasgué por un lado con cuidado y saqué el contenido. Dentro había una sola hoja, doblada en 4 partes. Al desplegarla, me encontré con un mensaje escrito a mano, al igual que el sobre, con la misma caligrafía impecable. No había fechas ni saludos formales, solo unas pocas líneas que me dejaron helado. No es lo que parece, revisa la caja. Al principio, no entendí nada. ¿Qué caja? ¿De qué estaba hablando? Las palabras parecían sacadas de una película de misterio, y no podía evitar pensar que había algo más grande detrás de ellas. La sensación de desconcierto y curiosidad se mezclaba con una extraña ansiedad, como si un extraño, pero inevitable suceso estuviera a punto de suceder, algo que ya no podía detener. ¿Qué caja? ¿Dónde estaba esa caja? Y lo más importante, ¿quién había enviado esta extraña nota? Las preguntas no dejaban de rondar en mi cabeza mientras me quedaba mirando el mensaje. Sentía que había algo oculto, algo que se me escapaba, y por más que lo intentaba, no podía encontrar una explicación lógica. Miré alrededor, como si el entorno fuera capaz de darme alguna pista. Nada parecía diferente en la habitación donde había encontrado la carta. No había una caja visible, ni nada que sugiriera que alguien había dejado algo importante. Decidí, finalmente, no perder más tiempo e ir a revisar el resto de la casa. Fui desde la sala de estar hasta el dormitorio, pasando por el comedor, la cocina y la despensa. Busqué, con la esperanza de encontrar alguna caja o algún objeto que tuviera sentido con las palabras del mensaje, pero no encontré nada. La tarde avanzaba y el cansancio se apoderaba de mí, pero la sensación de inquietud seguía creciendo. Sentí que algo se me escapaba, pero no sabía qué. Ya no podía concentrarme en nada más. El mensaje seguía dando vueltas en mi cabeza, como un eco constante. Revisa la caja, pensaba una y otra vez. ¿A qué caja se refería? ¿Qué tenía que ver eso con mi vida? Ya no se trataba solo de una carta extraña. Algo me decía que debía encontrar esa caja. Y, aunque no tenía pruebas de que hubiera una en alguna parte de la casa, el mensaje había despertado una necesidad urgente de entender su significado. Decidí dejarlo por un momento.
Tal vez mañana, después de descansar, tendría más claridad para encontrar respuestas. Me preparé para la cena, pero no podía dejar de pensar en la nota. Mientras cocinaba, la imagen de la caja, aunque invisible, seguía acechando mi mente. Algo dentro de mí me decía que tenía que buscar con más detalle, con más atención, como si el simple hecho de no hacer caso a la carta fuera una forma de ignorar una parte crucial de mi vida. Tal vez algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Fue entonces, casi por casualidad, que la vi. La caja estaba en la despensa, oculta entre las bolsas de arroz y las latas de alimentos que no usaba con frecuencia. Era pequeña, de madera, y parecía tener muchos años. No era una caja cualquiera. De hecho, no parecía tener ninguna relación con las cajas que guardo normalmente. No tenía ningún tipo de cierre, como si no fuera un objeto que estuviera destinado a ser cerrado. Estaba algo cubierta por polvo, y su color natural había adquirido un tono envejecido con el paso del tiempo. Me acerqué lentamente, casi como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar dentro. Cuando la abrí, no podía creer lo que veía. Dentro había varias fotos en blanco y negro, cuidadosamente apiladas. Las tomé entre mis manos con cautela, como si pudieran desintegrarse en mis dedos. Miré la primera, y aunque al principio no entendí del todo, algo dentro de mí me dijo que esa foto era importante. Era una imagen de mi madre, mucho más joven, sonriendo con un hombre que no conocía. Los dos estaban en un parque, en una especie de picnic. Parecían felices. En la siguiente foto, el hombre estaba con ella en la playa, abrazándola mientras miraban al horizonte. Las fotos no parecían de algún álbum familiar. De hecho, no las había visto nunca. Estaba claro que no eran recuerdos comunes, ni historias que mi madre hubiera compartido conmigo. Pero lo que más me impactó fue la última foto. En ella, mi madre sostenía a un bebé, y aunque la imagen estaba un poco borrosa, algo me decía que ese bebé era yo. Las dudas comenzaron a despejarse, pero se abrieron nuevas preguntas. ¿Por qué mi madre nunca me había hablado de este hombre? ¿Por qué había guardado esas fotos en secreto? ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué relación tenía con mi vida? El mensaje en el sobre, la caja, las fotos. Todo parecía estar conectado, pero ¿de qué manera? Actualización 1. El aire se volvía cada vez más denso con cada foto que veía. Cada una me ofrecía una pieza más del rompecabezas, pero al mismo tiempo me sumergía en un océano de dudas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué mi madre había guardado esas fotos sin decirme nada? Mi mente giraba en círculos, tratando de juntar las piezas de lo que parecía una historia oculta, un capítulo de mi vida que nunca había conocido. Con las manos temblorosas, dejé las fotos sobre la mesa y comencé a observarlas más detenidamente. En la esquina de la última foto había algo escrito, una pequeña anotación, apenas visible. Decía: nunca olvides lo que sucedió en 1997. Algo en esas palabras me dejó helado. No solo porque me parecía que esa fecha debía ser importante, sino porque había algo en esa advertencia que sentía como si fuera para mí. ¿Qué había pasado en ese año que mi madre no había mencionado? ¿Y por qué me lo ocultaba tan celosamente? Mi mente comenzó a llenar los huecos con conjeturas. Tal vez este hombre era parte de un capítulo oscuro de su vida, algo que no quería que yo supiera. Pero, ¿por qué esconderme la verdad? Había algo más, algo que no terminaba de encajar. Decidí investigar más a fondo. No podía quedarme con la duda. Quizás encontrar más pistas en casa, hablar con algunos familiares, me ayudaría a entender lo que realmente había ocurrido. Pero, antes de hacer nada, algo me decía que debía hablar con mi madre. Tal vez ella tuviera la explicación que necesitaba, aunque algo en mi interior me decía que no iba a ser fácil. Pasaron varios días antes de que pudiera reunir el valor para enfrentarlo. La conversación fue incómoda desde el principio. Mi madre se mostró visiblemente sorprendida al ver las fotos, pero rápidamente su rostro se tornó serio, casi tenso. ¿De dónde las sacaste?, me preguntó,
con una mirada que intentaba esconder algo, pero que no podía disimular por completo. Era evidente que esas fotos no eran algo que ella quisiera que saliera a la luz. Finalmente, después de varios intentos de cambiar de tema, mi madre admitió que ese hombre era alguien de su pasado, alguien que había sido parte de una parte oscura de su vida. Me habló de un amor perdido, de una relación tormentosa que, por miedo, nunca había compartido conmigo. Me confesó que había tenido que alejarse de él y borrar su existencia por completo, porque esa historia no tenía un final feliz. Ese hombre, al parecer, había hecho cosas que ella no quería que yo supiera. La fecha de 1997 era el año en que todo había cambiado, cuando las circunstancias la obligaron a tomar decisiones difíciles y a cortar todo vínculo con él. Había elegido protegerme, eligiendo guardar el secreto para que yo no tuviera que cargar con su historia. Las piezas de mi rompecabezas empezaron a encajar, pero surgieron más preguntas. ¿Por qué él había enviado el sobre? ¿Qué quería conseguir con ello? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver conmigo? A medida que mi madre terminaba su relato, comencé a darme cuenta de algo inquietante. Aunque ella había querido protegerme de ese pasado, había algo que no había contado completamente. Las piezas que quedaban por encajar eran las más importantes, las que me vinculaban directamente con ese hombre desconocido. Finalmente, después de insistir, mi madre me confesó que en el pasado había tenido una relación con él, una relación que había sido muy secreta. Había sido mi padre biológico, el hombre con el que mi madre había tenido una relación antes de conocer a mi padre. Las fotos que había encontrado eran de aquellos días, cuando ella y él compartían momentos felices, pero que terminaron de forma trágica cuando las circunstancias los separaron para siempre. Sin embargo, no fue hasta ese momento que entendí que el mensaje en el sobre no solo era para mí, sino para ella también. La carta, en realidad, había sido un intento de ese hombre por regresar a su vida, por recordarle lo que habían compartido y tal vez intentar retomar lo que habían perdido. Mi madre nunca me había contado la historia completa, y el hombre que había sido parte de mi origen se había mantenido en la sombra de mi existencia. Aunque la revelación fue dolorosa y desconcertante, sentí que por fin entendía una parte de mí que había estado perdida. Mi madre me había dado una nueva perspectiva sobre mi historia, sobre quién soy y de dónde vengo. Las fotos y el mensaje no eran solo pistas, sino un espejo de un pasado que aún tenía ecos en mi presente. En los días siguientes recibí más cartas, esta vez con menos misterio, pero aún con la misma urgencia. El hombre quería que supiera la verdad, pero yo ya había decidido que era el momento de cerrar ese capítulo. Había aprendido lo que necesitaba saber, y mi vida seguía adelante, ya no marcada por las sombras de un pasado desconocido. Aunque las preguntas seguían existiendo, comprendí que algunas historias no necesitan ser desenterradas por completo. Al final, el pasado se convierte en parte de nosotros, pero no nos define. Mi futuro no dependía de lo que había sucedido antes, sino de lo que decidiera hacer con la verdad que había descubierto. Con esa resolución, dejé las cartas guardadas en un cajón, al igual que las fotos. No necesitaba más respuestas. Al fin y al cabo, ya había encontrado lo que buscaba.